Hola, soy Pastor Timoteo Otto de la Iglesia Luterana Monte de los Olivos. Bienvenidos a nuestro mensaje bíblico de la semana, aquí en la temporada de la Cuaresma. ¿Quién es Jesús? Hice una investigación sobre lo que otras religiones creen sobre quién es Jesús. La religión Islam dice que Jesús fue un profeta de mucha importancia. Las religiones hinduismo y budismo dicen que Jesús fue un hombre iluminado y santo de mucha importancia. La religión de Bahía dice que Jesús fue una manifestación de Dios o de los dioses. La religión judaísmo, los judíos, pues, ellos creen que Jesús fue un hacedor de milagros y un maestro. La religión cientología dicen que Jesús fue un sistema de creencia. La religión Sikh dice que Jesús fue un hombre santo de mucha importancia. El movimiento de la nueva edad, ellos dicen que Jesús fue un maestro de morales, un maestro muy sabio de morales. Y los testigos de Jehová dicen que Jesús fue la primera creación de Dios y el arcángel Miguel y también uno de los hijos de Dios. Ahora, en una ocasión, una persona hizo una entrevista muy corta de personas que estaban saliendo de un tren en Nueva York. Y su pregunta fue, ¿quién es Jesús para ti? Y había una variedad de respuestas. Un hombre dijo, yo creo que Jesús fue un hombre no egoísta que hizo el mundo un mejor lugar. Una mujer contestó, Jesús fue un hombre muy amoroso. Otro hombre dijo, Jesús fue un hombre como cualquier otro hombre, normal, como tú y yo. Una persona dijo, yo creo que Jesús fue un impostor. Otro hombre dijo, ni creo que Jesús existió. Otro dijo que Jesús fue un maestro muy sabio. Y había una variedad de otras respuestas. ¿Quién es Jesús? En este mensaje vamos a ver tres cosas sobre esta pregunta. Vamos a ver que el nombre de Jesús y la Biblia nos enseñan quién es Jesús. La Cuaresma nos demuestra quién es Jesús. Y vamos a ver también la importancia de saber y creer quién es Jesús. Entonces vamos a esta pregunta, ¿quién es Jesús? No vamos a ver lo que personas que están saliendo de un tren en Nueva York dicen, no vamos a ver lo que otra religión dice ni otra teoría dice sobre la identidad de Jesús o quién es Jesús. Vamos a ver lo que dice el libro de Jesús sobre quién es Jesús. Vamos a ver lo que dice la Biblia, la palabra inspirada de Dios. ¿Qué dice la Biblia sobre la identidad de Jesús? Pues en una historia de la Biblia vemos muy claramente quién es Jesús. Un hombre muy especial a quien Dios escogió para ser el padrastro de Jesús o el padre terrenal de Jesús aquí se llamaba José. En un sueño, Dios le dijo a José cómo se iba a llamar este niño que estaba esperando su comprometida María. Y él dijo, tú le vas a poner por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La palabra Jesús significa Salvador. Entonces, en el mismo nombre vemos quién es Jesús. Él es el Salvador y francamente necesitamos, como seres humanos necesitamos salvación, ¿no es cierto? Necesitamos a veces salvación de enfermedades como cáncer o de problemas financieros. Necesitamos salvación de situaciones peligrosas o de problemas matrimoniales o problemas con relaciones. Sí, necesitamos salvación de muchas cosas. Pero Jesús es un salvador de algo mucho más grave y serio que cualquier de las cosas que ya he mencionado. Es el salvador del pecado, como el ángel le dijo a José en el sueño, ¿verdad? Dijo, él salvará a su pueblo de su pecado. Desesperadamente necesitamos salvación de nuestros pecados, porque por nuestros pecados que tenemos todos, merecemos separación eterna de Dios, merecemos el castigo de Dios de la muerte y del infierno, y sin un Salvador, estamos en este mundo sin paz, sin esperanza
y vamos a ir al infierno. La buena noticia de la Biblia, tenemos ese Salvador, y este Salvador es Jesús. Mis hermanos, es la cosa, en estos mensajes bíblicos de la Cuaresma, en las semanas que vienen, vamos a enfocar en cada uno de esos mensajes de la Cuaresma, vamos a enfocar en uno de los nombres de Jesús, el significado de ese nombre y cómo ese nombre de Dios está relacionado con la Cuaresma, o sea, la pasión de Cristo. Y el nombre de hoy es Jesús, que significa Salvador. Y esto es lo que nosotros los cristianos creemos sobre quién es Jesús. Él es nuestro Salvador, que nos salvó del pecado y de la muerte y del infierno, ¿verdad? Y eso es lo que, por eso los cristianos usamos tanto el símbolo de la cruz. Ese es el símbolo más común, porque ahí es donde murió Jesús para salvarnos. Y por eso los cristianos en todas partes del mundo, por unas semanas en la primavera, cada año celebramos la Cuaresma. En la Cuaresma, pues meditamos en lo que Jesús hizo para salvarnos, ¿verdad? Meditamos en su pasión, es decir, en su sufrimiento, muerte y resurrección por nosotros, porque en la Cuaresma, en estos 40 días, meditamos en lo que Cristo hizo para salvarnos. En estos 40 días celebramos el hecho de que Dios llevó a cabo su plan de salvar a la humanidad de los pecados. Sí, de salvar a ti y a mí de nuestros pecados. En estos días de la Cuaresma, meditamos profundamente y de nuevo, y en cada detalle, este hecho, que Jesús nos amó tanto, que tomó la decisión de sufrir terriblemente en una cruz, para sufrir el castigo que tú y yo nos merecemos, para salvarnos. Y en la Cuaresma, cuando leemos de nuevo la historia de la pasión de Cristo, y sí, hablamos de nuevo y escuchamos sobre los detalles de su sufrimiento, la corona de espinas que metieron en su cabeza, los clavos que pusieron en sus manos y en sus pies, y los latigazos, los escupitazos, los insultos, cuánto sufrió, la agonía, el sufrimiento. Pero más que esto, meditamos en lo que todo esto significó para nosotros. Meditamos en esto. ¿Por qué sufrió tanto? Y lo hizo así, para ganar nuestra salvación. Nuestra salvación del pecado y de la muerte y del infierno. Sufrió todo eso para ganar la vida eterna para nosotros. Él dijo que lo iba a hacer y lo llevó a cabo. Una vez escuché esta historia de dos policías que prometieron algo a unos padres. Habían secuestrado al hijo de los papás. Y los policías, ellos les prometieron a los padres: prometemos que vamos a encontrar a tu hijo vivo, prometemos que vamos a salvar a tu hijo. Pero ellos no cumplieron su promesa. Nunca hallaron al niño. Y años después lo encontraron muerto. Qué triste, ¿verdad? Ellos prometieron salvación. No llevaron a cabo, no cumplieron su promesa. Pues Dios prometió que nos iba a salvar. Lo hizo cuando le dijo a José en un sueño: le vas a poner por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Allí fue la promesa, y que hizo no solo a José, sino a toda la humanidad. Y Dios había hecho la promesa muchas veces antes también, a Adán y Eva cuando pecaron por primera vez. Y a través de los años del Antiguo Testamento prometió una y otra vez en las profecías y promesas del Antiguo Testamento: voy a salvar a la humanidad de sus pecados. Diferencia entre Dios y los policías: Dios cumplió su promesa y mandó a Jesús, nuestro Salvador. ¿Y por qué es importante saber y creer que Jesús es nuestro Salvador? Mira, es una cuestión de vida o muerte. Es una cuestión de vida o muerte eterna. ¿Por qué? Pues vamos a escuchar lo que dice la palabra. Voy a leer del libro de Juan, capítulo 3. Y la palabra de Dios dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna,
Pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanece bajo el castigo de Dios, dice la palabra de Dios. Entonces, si uno sabe que Jesús es el Salvador y cree en Jesús como su Salvador, si uno con su corazón pone su confianza en Cristo como su Salvador personal, entonces la persona es salvada. Jesús es su Salvador. La persona es salvada del pecado, del control del diablo, de la muerte y del infierno. Y cuando la persona muera, perdonada y salvada en Cristo, va a entrar en el cielo, ¿verdad? Es un hecho, es una promesa. Pero si una persona rechaza a Jesús y no cree que Jesús sea el Salvador, entonces queda bajo el castigo de Dios y cuando muera, irá al infierno. ¿Saben algo interesante sobre la entrevista que la persona hizo a las personas saliendo del tren de Nueva York? Él entrevistó como a 15 personas y fue un video corto de un minuto y medio. Pero la pregunta, ¿quién es Jesús? Solamente una persona, solamente una mujer joven contestó, Jesús, sin vacilar. Ella dijo con confianza, Jesús es mi Señor y Salvador. Y me pregunta para ti, ¿qué contestarías tú? ¿Cuál sería tu respuesta? Si tú contestas igual como contestó aquella mujer joven, Jesús es mi Señor y Salvador, entonces eres una persona muy bendecida. Eres una persona salvada. Entonces puedes vivir cada momento de tu vida en paz. Con la paz de saber que tus pecados quedan perdonados, puedes vivir cada día sin ninguna culpa. Puedes levantarte cada mañana y acostarte cada noche sabiendo que eres un hijo de Dios, reconciliado con el Padre. Y puedes vivir cada momento de tu vida sabiendo que cuando te mueras te vas a despertar en el cielo. Mi oración para ti es que en estos días de la Cuaresma, en estos 40 días, que mediante el estudio de la palabra y la meditación de la pasión de Cristo, mi oración y mi deseo para ti, hermano, hermana, es que tu fe sea fortalecida, que tu corazón se llene de la paz del perdón y que tú llegues a apreciar más y más el hecho de que Jesús, tu Salvador, te ama muchísimo. Que Dios te bendiga.